Hola, qué gusto tenerte por aquí. Estamos para estudiar los así llamados libros poéticos de la Biblia, es decir, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Tres de ellos, es bueno recordarlo aquí, Job, Proverbios y Eclesiastés, aparte de ser poéticos, también pertenecen al género literario llamado sapiencial o de sabiduría. O sea, los 5 son poéticos porque están escritos en forma de poesía y esos tres que mencioné, son también sapienciales por los temas que abordan o tratan. Ahora bien, antes de comenzar con Job, les cuento que la poesía hebrea tiene 3 características importantes. La primera es la emotividad. Los autores son muy transparentes cuando expresan su estado psíquico o emocional. Son sumamente honestos y expresan sin filtro tanto lo negativo como lo positivo, lo que están sintiendo. La segunda característica de los libros poéticos es que usan muchas figuras del lenguaje. Usan, por ejemplo, la comparación. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. También usan mucho la metáfora explícita. El Señor es mi pastor. El corazón alegre es buena medicina. Usan también lo que llamamos la metáfora implícita. Me han rodeado muchos toros, me sacó de muchas aguas. Y usan también otras varias figuras que no podemos mencionar a todas, por ejemplo, la personificación, etc. Es bueno identificar las imágenes de dicción e interpretarlas bien. La tercera característica de los libros poéticos es el paralelismo y la concisión. Se expresan en líneas breves y paralelas en cuanto al contenido. Hay varios tipos de paralelismo. Uno muy usado es el paralelismo de semejanza, también llamado sinónimo. En la segunda línea se expresa básicamente el mismo pensamiento que fue expresado en la primera línea. Por ejemplo, primera línea, la boca del necio es quebrantamiento para sí. Segunda línea, sus labios son lazos para su alma. Ambas líneas expresan básicamente lo mismo. Por eso, sinónimo, ¿no? Otro paralelismo muy usado en la literatura poética de la Biblia es el de contraste. En la segunda línea se expresa un pensamiento contrario o diferente al de la primera. Por ejemplo, el que ama la instrucción ama la sabiduría, pero el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Lo ven? La segunda contrasta con la primera. Otro paralelismo muy usado es el que se llama el de ampliación o sintético. En la segunda línea se amplía la primera. Por ejemplo, la primera línea dice, prenderé fuego en el muro de Gaza. Y la segunda dice, y consumirá sus palacios. O sea, Dios castigará a Gaza incendiando tanto el muro protector que la circunda como los palacios que están adentro. La segunda línea amplía la primera. Así que la emotividad, las muchas figuras del lenguaje y el paralelismo y la concisión son 3 características muy importantes de los libros poéticos. Hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de leer la poesía hebrea y a la hora de interpretarla. Es bueno tener estas 3 características. Ahora sí, vamos con el libro de Job, el primero de los libros llamados poéticos. Ya hemos dicho que aparte de poético es sapiencial.
Con forma de poesía se refiere a un tema muy profundo y difícil de la vida. El tema del sufrimiento de las personas que aman a Dios y son muy correctas. Job no entiende por qué sufre tanto, si él siempre ha adorado y obedecido a Dios de corazón. Ese es el tema que trata Job. La estructura del libro es muy clara. El prólogo, el cuerpo central del libro y el epílogo. El prólogo presenta primero a la persona de Job. Él ama a Dios y es sumamente correcto. Tiene una familia y es muy, muy rico. O sea, es espiritual, intachable y próspero. En segundo lugar, el prólogo revela la verdadera razón por la que Job sufre. Resulta que en la corte celestial, Satanás le dice a Dios que Job no lo adora porque realmente conozca y admire su persona, sino porque está interesado en que Dios le mantenga todo lo que tiene. Si Dios priva a Job de esas bendiciones, Job seguramente lo maldecirá. Entonces Dios acepta la sugerencia de Satanás y le da permiso para que le quite la riqueza, la familia y la salud. Pero ojo, Dios permite eso no porque desconozca el corazón recto de Job, sino para poner en evidencia que ciertamente algunas personas lo adoran porque lo conocen y lo aman. Aunque no lo necesita, Dios se reivindica a sí mismo y reivindica la rectitud de Job. En tercer lugar, el prólogo registra la efectiva fidelidad o rectitud de Job. Aunque pierde los hijos, los bienes, la salud y la simpatía de sus conocidos, permanece en una rectitud, en una actitud de adoración y temor hacia Dios. Ese fue el prólogo. Ahora, vamos al cuerpo central del libro que empieza en el capítulo 3, verso 1. Esta parte contiene la discusión medular del libro. En primer lugar, en este cuerpo central del libro vemos una interacción tensa entre Job y sus amigos. Tensa y extensa, porque tiene como 35 capítulos. En ellos, los participantes se alternan varias veces mientras expresan sus pensamientos y emociones. Aunque en principio la presencia de los amigos de Job es buena, sus discursos no son buenos. Claro, ellos ignoran las circunstancias reales de fondo, lo que pasó en el prólogo entre Satanás y Dios. Así que cada uno en su turno concluye en el mismo postulado general, el tradicionalmente aceptado, que si Dios gobierna el mundo con justicia, entonces el sufrimiento de Job debe tener su razón en algún pecado o maldad suya. Esa es la explicación prefabricada con que los amigos de Job se habían formado, la doctrina popular del sufrimiento. Y ellos esperan que Job, en lugar de negarlo, reconozca su pecado y se arrepienta. Job, por su parte, se niega a aceptar que esa doctrina general sea válida para su caso. ¿Por qué? Porque su vida ha sido muy correcta. Él está seguro de no merecer semejante sufrimiento. Así que a sus amigos les dice que se callen de una vez, que ya dejen de dañarlo más. Y a Dios le exige que ya no guarde silencio, que le dé explicaciones, pues toda esta situación le suena como injusta. Job tiene como un remolino emocional. Por momentos siente angustia, dolor, enojo, frustración, incertidumbre, y por momentos también siente esperanza. En un párrafo
siente deseos de morirse y en el otro seguridad de que en algún momento será reivindicado. Bueno, lo cierto es que después de 3 ciclos de conversaciones no llegan a ninguna conclusión. No hay nada claro en cuanto a lo que está pasando allí. El libro deja ver que es necesario que alguien con información sobrenatural intervenga y explique lo que está pasando. Entonces, en segundo lugar, el cuerpo central del libro de Job registra la tempestuosa y maravillosa respuesta de Dios a Job. Tal como Job esperaba, Dios da la cara. Habla desde una tormenta, dirigiéndose exclusivamente a Job. Pero algo inesperado es que Dios no le revela a Job lo que había pasado con Satanás y todo lo que se narró en el prólogo. En lugar de eso, Dios hace un despliegue formidable de su gestión de gobierno. Le demuestra que cada detalle del mundo y del cosmos está bajo su control sabio y soberano. Cada fenómeno animal, vegetal, climático, galáctico, está en un equilibrio finamente pensado y mantenido por Dios. Ningún ser humano, incluido Job, puede hacer un mapa de este equilibrio formidable y asombroso. Eso es lo que Dios le muestra a Job. En tercer lugar, el cuerpo central del libro registra la respuesta o reacción de Job. Como dijimos, en ese discurso majestuoso, Dios no le explicó a Job por qué realmente él estaba sufriendo. Pero, de todos modos, Job entendió muy bien qué le quiso decir Dios. Él entiende que así como cada detalle del cosmos está bajo la supervisión sabia y poderosa de Dios, cada detalle de su vida también lo está. Y las razones para el sufrimiento seguramente están mucho más allá de su propia comprensión. Job cae en la cuenta de que realmente no necesita conocer las razones de Dios, sino al Dios de las razones. No necesita conocer los detalles de las decisiones divinas, sino confiar en que al tomar esas decisiones, Dios es bueno, sabio y soberano. En ese momento Job también se da cuenta de que todo lo que dijo acerca de Dios mientras sufría provino de un conocimiento y una comprensión muy limitados de él. No fueron palabras sabias ni atinadas. Entonces se arrepiente de esas palabras. Ahora, después de la maravillosa revelación que Dios le hizo, Job contempla y admira su soberanía y magnificencia absolutas. Vamos por último al epílogo del libro, en los últimos 11 versos del libro. Allí también vemos 3 puntos. Primero, Dios reprende a los amigos de Job por haber sostenido que sufría por su pecado. Acusación que en su caso no era verdad. Sin embargo, Dios los perdona. Segundo, Dios restaura el honor social para con Job. Y tercero, Dios le restaura a Job todo lo que había perdido: salud, posesiones y familia. Mucho más de lo que había perdido, y se dice que muere a una edad muy avanzada. Ahí termina el libro de Job. Ahora, ¿cómo podemos decir que queda el desafío que Satanás le había hecho a Dios en el comienzo? Es evidente que tanto Dios como Job son reivindicados. Aunque Job pierde todos los dones de Dios, nunca lo maldijo, ni siquiera en el sufrimiento más agudo. Sí le habló con franqueza, pero nunca lo maldijo, ni lo abandonó. Queda así demostrado que Job adora a Dios por lo que Dios mismo es.
no es por sus bienes o dones. Una vez que pasa la prueba para Job sale mucho más refinado y con un conocimiento mayor de Dios. Ahora, es muy importante que veamos algunas lecciones sobresalientes del libro de Job. Primera, amar a Dios y ser intachables no necesariamente significa que Dios nos dará un bienestar permanente, exceptuándonos siempre del sufrimiento. Segunda lección, algunos de nuestros sufrimientos pueden ser permitidos o enviados por Dios, no por causa de algún pecado nuestro, sino por otras razones que quizá no podemos entender y tal vez jamás se nos revelen o expliquen. Una tercera lección, querer conocer las razones por las que Dios ha permitido un sufrimiento es natural, pero no siempre posible o necesario. Lo necesario siempre es conocer personalmente al Dios bueno y sabio, poderoso, y confiar en Él y sus decisiones. Así sobrellevamos mejor toda situación de sufrimiento. Y quinta lección, la adoración debe tener su raíz en el conocimiento de la misma persona de Dios y no en sus dones. Hay otras razones que ustedes tienen ahí en el material escrito. Muy bien, habiendo terminado el libro de Job, vamos con el segundo de los libros poéticos, el libro de los Salmos. Se lo conoce también con el nombre Salterio. Es una colección de letras de canciones. Todas fueron escritas a la luz de la fe en el Dios que había hecho un pacto con Israel. Estas canciones, con el tiempo, llegaron a constituir el cancionero o himnario que Israel usó para el culto. La estructura de este libro es bien clara en cualquier Biblia, cualquier versión de la Biblia. Está compuesto por 5 libros menores, cada uno de los cuales agrupa a varios salmos. No se sabe muy bien cuál fue el criterio con el cual Israel agrupó los salmos en esos 5 libros menores. Así que no vamos a especular sobre ese punto. Lo que sí vamos a hacer es ver para qué los autores crearon los salmos. O sea, ¿qué perseguían cuando los escribieron o cantaron? Primero, varios salmos fueron creados para recordar lo que Dios ha hecho en la creación y en la historia, describir sus atributos personales y llamar a otros a alabarlo y obedecerlo. Segundo, otros muchos salmos fueron escritos para quejarse ante Dios y clamar por su ayuda en medio de situaciones angustiantes, ya sea personales o comunitarias. Injusticias, invasión, derrota, opresión, plaga, sequía, etc. Tercero, otros varios salmos fueron creados para agradecer y alabar a Dios por haber venido en ayuda o auxilio, ya sea en favor del mismo salmista o del pueblo. Cuarto, otros autores expresaban hechos o sentimientos relacionados con el rey. Su casamiento, coronación, aniversario de asunción, salida o regreso de la batalla, etc. Y por último, quinto, otros salmos fueron creados para compartir lecciones sabias para la vida, desde el punto de vista de alguien que teme a Dios y a su ley. Al margen de la clasificación exacta de los salmos, que a veces se torna difícil, lo cierto es que después de haber sido compuestos y conocidos los salmos, el pueblo de cada tiempo llegó a usarlos ampliamente para dar salida a lo que había en su alma, a lo que sentía en las diversas situaciones. Aparte, al escuchar los salmos y recordarlos, recitarlos, cantarlos, el pueblo de Israel encontraba allí uno de los pocos recursos que tenía a su alcance para la instrucción, un manantial de conocimientos para la fe y la vida en general. Encontraba instrucción sobre la creación del Señor y su providencia, sobre el ser humano, sus virtudes y corrupción, sobre la ley de Dios y sus bondades para quienes la creen y obedecen,
sobre la historia de Israel y las intervenciones divinas, sobre los atributos de Dios y sobre su reinado justo, sobre la importancia de gobernar bien al pueblo y administrar justicia, sobre buscar, contemplar y disfrutar la maravillosa persona de Dios, sobre la importancia de las relaciones personales, familiares y comunitarias, sobre la vida que agrada a Dios y trae bendiciones, sobre el destino de los justos y los injustos, etc. Israel encontraba en el Salterio una riquísima fuente de conocimiento. ¿Qué lecciones sobresalientes sacamos del libro de los Salmos? Primera, así como el pueblo de Israel, y salvo algunos detalles, nosotros también nos sentimos identificados con los salmistas y sus comunidades, sus situaciones, sus emociones, quejas, deseos, clamores, alabanzas, acciones de gracias. Nos sentimos identificados con ellos. Segunda lección, somos invitados por el Espíritu Santo a orar como los salmistas, con toda honestidad, profusión y conocimiento de su palabra. Incluso más, somos invitados a usar sus mismas frases en nuestras oraciones personales, familiares, congregacionales. Aunque algunas verdades de los salmos hoy necesitan ser matizadas o completadas con revelaciones del Nuevo Testamento, ciertamente podemos servirnos de esas oraciones que están allí. Tercera lección, podemos encontrar en los Salmos una abundantísima fuente de conocimiento sobre los más diversos temas para cada esfera de la realidad. El libro de los Salmos bien es un libro también de gran teología. Y cuarta lección, somos invitados a cantar en las diversas circunstancias, tanto personal como comunitariamente. Somos llamados a ponerle música a nuestras oraciones o celebraciones. Y mejor aún, somos invitados a cantar los mismos salmos, a ponerle música. Gracias a Dios por los cantantes y los músicos que hacen esto hoy en día. Esto no solo sirve para expresarnos y volcar nuestra alma, sino también para incorporar más fácilmente la palabra de Dios e incluso hasta memorizarla. Muy bien, en esta sesión hemos visto entonces algunas características de la poesía hebrea, el libro de Job y el libro de los Salmos. En la próxima sesión de los libros poéticos vamos a estudiar los 3 libros restantes: Proverbios, Eclesiastés y Cantares.